regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázaro y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. 12 del día, 16 minutos. Seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Saludamos especialmente, como siempre, a esta hora que se conectan nuestros televidentes a través de Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia, y también aquellos que se conectan en el Facebook Live de Blue Radio. Ahí nos pueden encontrar ustedes también. Y hoy vamos a hablar de un evento que ocurrió el fin de semana en Barranquilla, que ha dado mucho de qué hablar, y es la visita del candidato presidencial Gustavo Petro, que estuvo en Barranquilla, en la capital suya, don Óscar Montes, para pues hablar, entre otras cosas, de religión, porque ahí el candidato presidencial Gustavo Petro pues aseguró ser creyente, y algunos críticos del candidato pues dicen que eso es oportunismo, pero otros pues dijeron que está bien y le manifestaron su apoyo. Oigamos y recordemos lo que dijo Gustavo Petro en Barranquilla al referirse a la religión y sus creencias. No estoy por iglesias. Garantizamos la libertad de creencias. Yo no puedo decir que soy ateo, tengo mis creencias. Me eduqué en un colegio católico y de ahí abrevé. De ahí acumulé unas lecciones de 2 personas, o de 3, si contamos a Jesús, San Francisco de Asís y Camilo Torres Restrepo. Pues ahí un líder religioso en Barranquilla acompañaba al candidato presidencial Gustavo Petro, y es Alfredo Saade. Es líder religioso del movimiento político cristiano El Levante, y decidimos hoy invitarlo a este programa para hablar con él sobre esto que ha generado pues tanta controversia a nivel nacional. Señor Saade, mil gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a ti y a todos, y no es el Levante, es Levántate. Ah, sí, señor, Levántate, el movimiento Levántate. Señor Saade, quería preguntarle antes de cualquier cosa, usted es un líder religioso que representa a cuántas iglesias en el país. Y le hago esa pregunta porque después de este encuentro en Barranquilla con Gustavo Petro y después de toda la polémica que se ha generado, también se ha generado incluso pues una especie de críticas de parte de otros movimientos cristianos, como el del señor John Milton Rodríguez, que dice, no, esto no son todos los cristianos del país. ¿Usted representa a cuántas iglesias? Nosotros comenzamos con un proceso, Camila, hace 8 meses, recorriendo el país. Yo como líder cristiano político, líder cristiano, no somos religiosos, porque hay que retirar esa palabra de religiosos, porque ser religioso significa otra cosa a ser una persona de Cristo realmente. Nosotros comenzamos hace 8 meses, en enero, este proceso, y luego de iniciar este proceso y de caminar el país, diferentes departamentos, logramos contactar alrededor de 450 pastores. No son iglesias, las mega iglesias representativas de la nación a las que están acostumbradas. Creímos que con eso podíamos iniciar un proceso, pero resulta que al día de hoy, luego de la noticia del sábado, hay invitación alrededor de 162 pastores que han escrito que quieren reunirse con nosotros, y hay muchísimas ciudades más donde nos han llamado líderes religiosos, como de Yopal, de Villavicencio, en el mismo Bucaramanga, Pereira, Cúcuta, Medellín. Pero, señor Cali. Saade, permítame preguntarle ahí para ir entendiéndonos con los términos. Cuando usted dice yo soy un líder político cristiano, ¿eso qué quiere decir? Que no soy pastor. Yo no soy pastor. Dentro de las iglesias existen ciertos ministerios, y los ministerios son dados, y entre los ministerios estoy yo con ese ministerio de ser un líder, porque en eso fue lo que yo fui criado y educado. Además, yo soy abogado y tengo todo el conocimiento de la parte política, y soy con diplomado en marketing político y campañas electorales en la Universidad del Rosario. Entonces significa que en eso, en los últimos 16 años, me dediqué a recorrer el país y a enseñar a los pastores. Hoy estamos recogiendo ese fruto, llevamos 8 meses en el proceso y creemos
que vamos a llegar a muchísimos más, muchos, son muchísimas las llamadas, gracias a todo lo que ha sucedido hasta el día de hoy. Pero entonces, si usted dice, yo no soy pastor, pero soy un líder político cristiano y he hecho un trabajo de recorrer el país y hablar con varios pastores, entonces ese apoyo cristiano que se manifestó en Barranquilla hacia Gustavo Petro, ¿representa cuántos pastores? En el día de hoy tenemos alrededor de 450 pastores. Eso es lo que tenemos hoy, y hay 162 más que nos han hecho invitaciones para escucharnos y seguir el proceso. De ahí para adelante continuamos llevando el proceso, porque esto es un proceso y todos los procesos llevan su afán cada día. Por ahora tenemos los 450, tenemos 162 que nos han hecho invitaciones y estamos en el proceso de seguir recorriendo el país, porque conozco muchísimos pastores, muchísimos en toda la nación y muchísimos pastores en todos los municipios. Señor Saade, en el momento en que usted decide respaldar la candidatura del señor Gustavo Petro, ¿usted en algún momento condiciona esta candidatura a algún tema, por ejemplo, sobre derechos de las mujeres, hablemos aborto o matrimonio entre parejas del mismo sexo, o por ejemplo que no se le suban o que no autoricen impuestos a las iglesias y a los templos? No, acá hay una libertad y la reunión con el pacto histórico, con Gustavo Petro, fue una reunión totalmente transparente donde ni se negocian principios ni se negocian leyes aquí, ni puestos, mucho menos. Aquí lo que se hizo es una visión de país. Creemos que es el momento de que los cristianos se levanten, que se les caiga la venda que durante los últimos 20 años tenían puesta por un régimen, diría yo, y estamos en el proceso de que esa venda se caiga, y por eso estamos juntos en el pacto histórico, porque creemos en las libertades, porque creemos que es el tiempo de que la nación viva en paz, y porque creemos que es el tiempo también de que pare el derramamiento de sangre en la nación. Creemos que es el tiempo de que la nación se levante en contra de las mafias politiqueras corruptas que son las que han gobernado hasta el día de hoy. Pero entonces, ¿cuál es el punto de encuentro con Gustavo Petro, señor Saade? Porque Petro defiende el aborto, el matrimonio entre parejas del mismo sexo, la legalización de la marihuana, y entiendo que usted y su iglesia no. Entonces, ¿cuál es el punto de encuentro ideológico? El punto de encuentro es la libertad, un país en paz. El punto de encuentro es que los derechos humanos se respeten. El punto de encuentro está donde el ser humano debe ser respetado y acogido independientemente de los procesos de su vida. Ahí está el punto de encuentro. Nosotros creemos, no somos nadie para juzgar absolutamente a nadie. Yo creo que en la tierra nadie está llamado para juzgar a los demás seres humanos, y nosotros creemos que los derechos que se han ido gobernando y que pueden seguir gobernando y ganando en sus derechos humanos, las personas tienen que ser respetados, porque los países tienen que ser gobernados a través de la Constitución y las leyes. En eso nosotros estamos claros. Señor Saade, usted dice en su cuenta de Twitter, en su perfil, dice que quiere desuribizar a Colombia. También hace abiertamente que no es homofóbico, que no es antiaborto. Pero si miramos hacia atrás, especialmente si miramos al año 2016, son las iglesias cristianas las que posesionaron eso de la ideología de género, pues que básicamente eso es paja, porque la ideología de género no existe. Lo que existe son estudios de género, y yo quisiera que usted les comentara a los oyentes, nos dijera a todos qué opina usted de los estudios de género y de todo lo que se debate en torno al género. Yo quiero dejarles claro, en el 2016 yo no participé, un grupo, desde el 2016 estamos trabajando este proceso, 2015, en el 2016 yo no participé en esa marcha. Fui claro, yo era el director de un área metropolitana de Colombia, y fui claro con los alcaldes de esa época que yo no participaba, porque yo no estaba de acuerdo en que se le lapidara a las personas única y exclusivamente por su identidad sexual. Por lo tanto, yo no hice parte de esas caravanas y mucho menos de esas arengas, porque yo creo que el Jesucristo que yo sigo no montaría arengas en contra de nadie. Por lo tanto, seguimos siendo respetuosos de lo que creemos, sin llegar a destruir la naturaleza de las creencias en Jesucristo y de sus principios, y sobre todo de la guianza que nosotros tenemos, que somos los que hemos aceptado la Biblia
como guía en lo espiritual, y creemos que ahí hay unos principios y valores, pero son para las personas que la reciben. Lo demás es un tema de Estado, es un tema de gobierno, y nosotros no estamos aquí para lapidar absolutamente a nadie. Pero permítame, señor Sade, y le recuerdo a usted un trino que usted escribió en el 2014 que dice no al matrimonio igualitario, no a la legalización de la marihuana, no al aborto, sí a la familia y sí a la vida. Ese trino lo escribió usted en el 2014. Entonces, uno al leer ese trino, realmente le confieso, señor Sade, yo no encuentro allí una compatibilidad ni política, ni ideológica, ni de ningún tipo con un partido como el que representa el doctor Gustavo Petro y el pacto histórico. ¿En dónde se va a dar esa afinidad por una parte, señor Sade? Porque es bueno que, ya que usted se ha definido como líder político cristiano, también se entienda desde el punto de vista ideológico esa afinidad dónde está. ¿Cuántos años han pasado del 2014 al 2021? Son casi 7 años que han pasado. No, convicciones, pero perdón, señor Sade, estamos hablando de convicciones. Y en la medida que usted va estudiando, se va educando más y va conociendo más, pues usted empieza a transformar sus convicciones también, y eso no le hace daño absolutamente a nadie. O sea que hoy, señor Sade, lo que no debe de cambiar es de principios. Perdóneme, señor Sade, perdóneme. O sea que usted hoy podría escribir este trino 2021, sí al matrimonio igualitario, sí a la legalización de la marihuana y sí al aborto y sí y no a la y sí a la familia y sí a la vida. ¿Ese trino lo escribiría usted hoy en día? Sí, a los respetos de los derechos humanos y a los respetos de las personas. En eso sí estoy de acuerdo, que las personas tienen los derechos y hay que respetárselos. Pero trino, usted no me puede calificar ni lapidar a mí por un trino. Usted no me puede lapidar a mí por un trino. Yo lo que sí le digo es una cosa, los trinos que uno pone, la vida evoluciona, y usted a medida que va estudiando y va teniendo un encuentro más cercano con Jesucristo, ese trino, señor Sade, expresa, el respeto por la persona es fundamental. Señor Sade, ese trino expresa un pensamiento, ese trino refleja un pensamiento. Entonces, en el 2014, ese trino reflejaba un pensamiento. Usted cambia de convicciones y hoy yo le digo a usted, ¿usted escribiría ese trino diciendo sí al matrimonio igualitario, sí a la legalización de la marihuana y sí al aborto? El matrimonio igualitario, le voy a comentar una cosa. Las iglesias, tanto cristianas, católicas, todas las iglesias que siguen a Jesucristo, tienen una naturaleza. Y la naturaleza es que el matrimonio es entre hombre y mujer. Esa es la naturaleza de las iglesias. Lo que sí estoy de acuerdo yo son con todos los derechos fundamentales de las personas que quieran conformar pareja con personas del mismo sexo. Son derechos fundamentales. De resto, yo sí creo que la naturaleza de la iglesia debe continuar siendo la misma. Pero le pido el favor que no me encasille en un trino del 2014. Conózcame al Alfredo Sade, que durante 6 o 7 años ha hecho un trabajo en todo el país, ha caminado la nación, ha caminado los municipios para poder llevarle a la gente la verdadera palabra de Dios, que es la que representaría en un estado como el nuestro, para que se acabe la guerra, para que podamos caminar en paz, para que las personas puedan vivir con sus derechos legalmente constituidos y para que las personas puedan encontrar, se pueda escribir la nueva historia de la nación sin división. Tenemos un país totalmente dividido, un país dividido en guerra, un país dividido en homosexuales, un país dividido en personas que consumen droga, un país de derecha, un país de izquierda. No, estamos buscando empezar a escribir la nueva historia de Colombia y es lo que les pido, que nos permitan poder empezar a escribir esa nueva historia. Sí, señor Sade, pero pues digamos antes también en el 2012 hay un trino que el matrimonio entre homosexuales es pura paja, es uno de los trinos suyos y bueno, ya usted nos explica eso, pero yo creo que básicamente lo que tratamos de entender, señor Sade, es, claro, todo el mundo cambia de opinión y eso es parte del pensamiento, eso es parte de pensar, cambiar de opinión, pero también estamos buscando la coherencia y hay algo que ha sido, y ese es el punto, que es sobre todo buscar la religión, buscar ciertas iglesias porque se combina religión con política y ahí hay un caudal electoral muy alto. Ana, no se está combinando absolutamente nada. Nosotros somos coherentes. ¿Por qué somos coherentes? Porque encontramos en el pacto histórico la paz, que es lo que
se busca directamente. Si usted lee la Biblia dice que debemos buscar la paz de la nación en que vivimos. Eso lo dice. Y si usted se da cuenta, la paz en Colombia se torpedeó en el gobierno anterior con mentiras. Es decir, yo voté sí por la paz y nosotros estamos de acuerdo con el tema de la paz. El tema de los derechos humanos, nosotros estamos totalmente de acuerdo con el tema de los derechos humanos. Si usted escucha hablar a Gustavo Petro, al pacto histórico, lo ve que habla sobre el medio ambiente y estamos de acuerdo con el medio ambiente. Estamos de acuerdo con que se levante al pobre, con que se le dignifique la vida al pobre, con que haya educación, con que haya salud, con que se acabe la corruptela que tiene el país y que las mafias politiqueras corruptas que gobiernan la nación de una vez por todas salgan de gobernar. Yo creo que eso no está mal y creo que eso es afín a nuestros principios como cristianos y afín a la visión política que existe para el nuevo país. Sí, señor Sae, algunos simpatizantes del pacto histórico, como por ejemplo Margarita Rosa de Francisco, han expresado en sus redes sociales, no sé, ciertas dudas frente a esta adhesión que usted ha hecho a la campaña de Gustavo Petro, y le han pedido a Petro que explique exactamente qué es lo que se está pactando, qué es lo que se va a pactar. ¿Usted nos puede explicar exactamente qué ha conversado con Petro, qué acuerdo hay entre ustedes? ¿Usted pacta entre iguales o entre diferentes? Yo es que no entiendo cómo pretenden que se pacte entre iguales. Aquí estamos entre diferentes. Hay un pacto de nación, un pacto por escribir la nueva historia del país, un pacto para que se paren las masacres, un pacto para que haya paz, un pacto para que se acabe la guerra, un pacto para que dejen de robarse la plata a los pobres, para que los pobres en La Guajira no sigan muriendo de hambre, para que en el departamento del Cesar y en la costa atlántica y en todo el país dejen de robarse la plata del PAE, la comida de los niños. Ese es el pacto por Colombia, es un pacto por la nación y los pactos se dan entre diferentes. Aquí no estamos haciendo nada diferente y nada bajo la mesa, sino una visión para que el país sea transformado política, social y económicamente. ¿Y ese pacto incluye cobro de impuestos a las iglesias o eso no se ha hablado? Mire, le voy a contar una cosa. Antes de hablar de cobro de impuestos a las iglesias, deberían revisar la labor social que la iglesia hace en la nación. Llámese cualquier iglesia, católica, cristiana, mormona, como usted lo quiera. Es una labor social donde el Estado no llega. Es decir, hay una labor social en el abandono del Estado. El año pasado, nada más en pandemia, la mano principal que encontraron los huérfanos, los humildes, las madres cabeza de hogar, las personas de estrato bajo, los nudos de miseria del país, el Amazonas que el gobierno nacional lo abandonó, fueron iglesias cristianas. Por eso yo sí creo que antes de hablar de impuestos también hablemos de esa parte, y en el tema de impuestos pues llegará el momento, yo no voy a ser congresista, pero llegará el momento en que haya que tocar ese tema y se llegará al acuerdo debido que haya que llegar. Pero mire, sobre los puntos de acuerdo o no acuerdo, hay algunas líneas rojas cuando uno pacta con otros políticos a la hora de una campaña presidencial. Y hay una línea roja que hay muchas mujeres que no están dispuestas a cruzar y muchas mujeres que apoyan a Gustavo Petro en su candidatura presidencial. Y tiene que ver con el aborto y estar de acuerdo o no con el aborto. Y ahí yo le pregunto a usted como líder cristiano político que es, si las iglesias que están apoyando y los pastores que están apoyando a Gustavo Petro en esta candidatura han hablado sobre ese punto particular que es álgido en cualquier contienda electoral y sobre todo para las mujeres, que es el tema del aborto. Nosotros estamos apoyando un pacto histórico, es que se centra en la conversación en Gustavo Petro, es un pacto histórico, es un pacto de nación, donde ahí convergen diferentes personas, partidos políticos, pensamientos. Yo dejo claro, el Congreso de la República tendrá que legislar sobre eso. Yo soy un hombre que amo la vida, pero si ustedes se dan cuenta, el tema del aborto tiene que llevar las directrices normales para que no se aborte por abortar. Entonces esa es una discusión que se dará en su momento debido, pero nosotros sí creemos, Alfredo sabe como cabeza de todo este proceso, creemos que nosotros como Provida que somos, el aborto tiene que llevar unos parámetros normales
para que no se vuelva un desorden, porque todo lo que se convierte en Perdón, desorden, señor pues, Saade, ¿usted cree que todo el planeta existe una sola mujer que aborte por abortar? ¿A usted se le pasa por la cabeza que hay una sola mujer en el mundo que quede en embarazo para después abortar? O sea, ¿esa idea alguna vez se le ha cruzado a usted en la cabeza? Ana, yo no voy a discutir con usted ese tema. Esperemos que llegue Pero acaba la de decir la frase legislatura. abortar por abortar. O sea, No se agarre, como no si se se le agarre pasara. donde no debe agarrarse, no se agarre donde no debe agarrarse, que hay muchos temas más importantes de la nación. Este es un tema muy importante de la nación. Sí, es un tema muy importante para las mujeres en el país. Es un tema más grueso para poder destruir el proceso que estamos tratando de hacer del Pacto por Colombia. No se agarre solamente de eso, que hay temas muchísimo más importantes. El aborto es un tema importantísimo para la nación. Señor Saade, pero hablemoslo. Para nosotros los cristianos es importante. Nosotros creemos que las mujeres Hablemoslo son en sus términos. Y creemos Señor que Saade, las mujeres en este país tienen el derecho de abortar si lo estiman pertinente. Eso nosotros señor lo creemos. Saade, pero mire, hablemoslo. Legislatura. Tengamos esta conversación en sus términos. Usted nos ha hablado en esta entrevista que ustedes están haciendo un pacto por la vida, un pacto por el medio ambiente, un pacto por las regiones, me imagino que un pacto por los excluidos. Lo que pasa es que el señor Gustavo Petro, de P de Pacto, ha dicho por todos lados que él también tiene un pacto en pro de los derechos de las mujeres, en pro del aborto, en pro de la legalización de las drogas, en pro del matrimonio y de los derechos de la comunidad LGBTI, en pro de ponerles impuestos a las empresas. Entonces, ustedes, cuando usted va y le comunica esta decisión a sus 400 iglesias, ¿ellos qué le dicen? Porque usted en realidad, este pacto por estos derechos no es accidental, es estructural. El pacto histórico, todas las personas que componen el pacto histórico, Francia Márquez, es decir, la señora Cielo Rusinski, ustedes tienen una cantidad de feministas detrás y de personas que representan la comunidad LGBTI, en lo cual esto no les parece accidental, esto les parece del ADN de su pacto. Yo le hago una pregunta, ¿a usted le parece que el pacto por las masacres en el país que se hicieron durante los últimos 20 años están bien hechos? ¿A usted le parece que asesinar a más de 7,000 jóvenes en el país, ponerle las botas al revés, fue un pacto bien hecho? ¿A usted le parece que robarse la plata en el país de los pobres es un pacto bien parte hecho? del mismo problema estructural, doctor Saade, de no reconocer los derechos de las minorías y de las personas excluidas de Colombia. Y eso tiene que pasar por reconocer los derechos de la comunidad LGBTI y de las mujeres en Colombia. Es parte de lo mismo. Yo se los reconozco, yo no se los estoy, ¿quién ha dicho que yo se los estoy negando, que nosotros como iglesia se los estamos negando? Nosotros no se los estamos negando, desde el principio le estoy diciendo, trabajaremos para que los derechos fundamentales de las comunidades sean reconocidas. Eso lo he dicho desde un principio. Aquí todos somos hijos de Dios, aquí nadie está para tirar piedra y nadie está para señalar absolutamente a nadie. Si nosotros, si el pacto histórico saque a Petro, no meta tanto a Petro. Esto es un pacto histórico entre diferentes. Y este pacto histórico es el que estamos llevando a cabo para que la nación empiece a escribir su nueva historia. ¿Por qué no les parece que podamos empezar a escribir la nueva historia del país? Déjenos comenzar a escribirla. Le aseguro que tendremos diferencias, pero le aseguro que terminaremos respetando, como lo hemos hecho hasta el día de hoy, los derechos humanos. Todas las personas tienen sus derechos. Las minorías sexuales tienen sus derechos. Todos tenemos derecho en esta nación. El aborto, la mujer tiene su derecho sobre su cuerpo. Es algo que es de leyes. Aquí no podemos hablar de espiritualidad. El país se gobierna a través de las leyes y la Constitución. Pero mire, señor Saade, usted ha dicho constantemente que nosotros nos hemos centrado mucho en Gustavo Petro y no en este pacto histórico que busca unir a diferentes sectores del país para cambiar el curso de Colombia. Sin embargo, usted reconoce que quien ha liderado ese pacto histórico es Gustavo Petro y quien será el seguro candidato de ese pacto histórico, y aquí eso sí se lo digo yo con un 100% de seguridad, es el señor Petro. Que la interpretación que se hizo de esa P gigante de tarima en Barranquilla, en ese gran evento, así se dijera que era la P de pacto, pues sí se interpretó por muchos como la P de Petro. Y usted nos dijo en esta entrevista que usted era experto en marketing político y por eso creo que sabe perfectamente de lo que le hablo. Bueno, pero es que si gana Gustavo Petro, ¿cuál es el problema? No, ninguno, no tiene ningún problema. Lo que pasa es que usted dice... La seguridad democrática, lo que hizo fue montarle a Gustavo Petro un satanás en los hombros
para distraer a los cristianos, mientras el verdadero diablo repartía las hostias en la Casa de Nariño y corrompía el Congreso más de la República. Es decir, nosotros lo que estamos haciendo es quitándole la venda a la gente para que se den cuenta y para que puedan conocer a la persona, al humano, al padre de familia. Es que yo lo que quiero es que los medios de comunicación, algunos medios de comunicación, dejen de expandir las cosas sobre Petro, demonio. No, aquí estamos al frente de un hombre pero yo creo, creemos que pero puede señor Sade, la nueva historia del país. yo creo que esa apreciación que usted está haciendo, le está haciendo con unos prejuicios que tiene usted de antemano. Y no, acá nadie está satanizando a Gustavo Petro, para nada. Ni estamos diciendo que sea el diablo y el demonio. Le estoy respondiendo a una apreciación que usted hace sobre el tema cuando dice, es que no hablen de Petro, hablen del pacto histórico. Y yo le digo, es imposible hablar del pacto histórico sin hablar de Gustavo Petro. Y usted como experto en marketing político lo sabe. Entonces, cuando gane Petro, entonces hacemos otra entrevista y me preguntan, Alfredo Sade, ya ganó Gustavo Petro, ¿continuamos en el proceso? ¿Cómo continuamos? Claro que sí, se lo digo de una vez, porque nosotros creemos que la persona que está preparada para iniciar este proceso se llama Gustavo Petro. Perfecto, entonces sí podemos hablar de Gustavo Petro como candidato y de lo que él ha dicho de su candidatura y cuáles son los principios con los que comulga, y que parece una contradicción que sectores cristianos que comulgan con principios a veces muy distantes a esos decidieran aliarse a esa candidatura. Por eso las preguntas. Eso fue lo que hicieron hacerle, eso fue lo que le dieron a entender al país, que los sectores cristianos no votábamos por Gustavo Petro, y en el 2018 muchísimos votamos por Gustavo Petro. En el 97, cuando Gustavo Petro fue candidato a la Cámara, se votó por Gustavo Petro en Bogotá, esa Cámara que se perdió. Yo hice parte de las primeras, el país tiene que enterarse de que Gustavo Petro fue el primer alcalde del país cuando lideró la Bogotá Humana, que hizo las políticas públicas de libertad religiosa. Yo hice parte de esa mesa con más de 200 pastores en la ciudad de Bogotá y personas de todas las religiones. Es decir, lo que hay aquí es, se había montado un guión en contra de una persona para que algunas iglesias se asustaran. Eso es cierto. Nosotros estamos quitándole la venda a la gente para que empiece a conocer al hombre, a las propuestas, y empiecen a ser parte de la nueva historia del país. No, pero sí me llamó la atención esa hipótesis suya, señor Sade, en el sentido de que a Petro fue satanizado mientras en la Casa de Nariño había un demonio repartiendo hostias. ¿Usted se refiere a quién exactamente? Bueno, yo me refería a la Casa de Nariño. ¿Y el demonio de la Casa de Nariño? No, claro, pero como hemos tenido varios ocupantes de la Casa de Nariño, señor, o sea, no ha sido solo uno cada 4 años y antes cada 8 se cambiaba de ocupantes. ¿De entonces, por eso, o de ocupante? O a cuáles se refiere. Yo me refiero al demonio que ha repartido hostia en el país durante muchos años. Ana Cristina, creo que usted tiene una pregunta. Sí, yo creo que más o menos voy por cuál es el demonio al que se refiere el señor Sade, y vuelvo a su perfil cuando él habla de desuribizar el país. Mire, señor Sade, yo le pongo un ejemplo de desuribizar, el ejemplo de lo que pasó con la alcaldía de Medellín. Alguien que se presentó como independiente, el alcalde de Medellín, se eligió con esa bandera. Vamos a quitarle el poder al uribismo, bueno, todo esto de desuribizar. Ha resultado una administración bastante lamentable. Medellín en este momento pues está en bastantes problemas, y lo que logró, aparte de la gestión del alcalde, lo que logró es exacerbar el uribismo de una manera impresionante. O sea, en este momento el uribismo está a tope precisamente por esa gestión y por esas banderas de desuribizar. Yo le quiero preguntar a usted si no es hora de orientar el debate hacia las ideas, hacia lo que va a hacer, y dejar esto del uribismo a un lado, porque claro, ese poder que está, mire, y eso es, pero siempre vamos a concentrar el poder, el debate en lo mismo, y vamos a quedar en el mismo círculo dando vueltas. Sabes que la que está diciendo que hay un desastre en Medellín es usted. Ese es el problema de algunos medios de comunicación o de algunos periodistas. ¿Quién le ha dicho que Medellín está en desastre? ¿Quién le ha dicho a usted que es un desastre el alcalde Quintero? Yo creo que lo mejor que le ha pasado a Medellín yo vivo en Medellín, Quintero. Señor, yo vivo en Medellín. Pero usted hace parte de la seguridad democrática. Yo soy uribista, por Dios. Es uribista y está vendiendo una mentira.
Entonces señor, no venga si mentira. alguien, por Dios, señor, mire, Está yo no me voy a vendiendo poner una a mentira discutir. porque usted no gusta del alcalde. Yo no vengo a defender al alcalde Quintero en Es Medellín. que esa es la pero cosa, lo que sí le a puedo eso le decir está es una cosa. apostando. El alcalde desuribizó a Medellín y por haber desuribizado a Medellín es que Medellín ha salido adelante y los pobres empezaron a tener la oportunidad y se acabó el rojo ficticio en la EPM y se acabaron muchísimos temas indebidos en el municipio de Medellín. ¿Cuál es la molestia de que una persona como Quintero gobierne a Medellín? No lo conozco, quiero decir, ni siquiera lo conozco, pero lo que sí le puedo decir es que Medellín está transformada. Sí, ese es el juego de Daniel Quintero. A los que no ese estamos es de el acuerdo juego, con él, ese no, es el señor, juego de ustedes que han montado para poder montar demonios y satanases encima de los hombros de los Pero demás. señor Sade, pero señor Sade y Ana Cristina, es que yo sí creo que se ha entrado en esa dinámica, señor Sade, y tal vez usted no ha leído ni una sola columna de Ana Cristina Restrepo en el periódico El Colombiano de Medellín. Y es que aquel que no piensa como ustedes, aquel que está en desacuerdo, entonces se le tacha de uribista, porque para ustedes el demonio es Uribe. Entonces ustedes dicen, a Petro se le ha dicho que es un demonio, pero ustedes aplican exactamente la misma lógica con el contrario. Exactamente la misma lógica está aplicando usted. Los dueños de los medios de comunicación son ustedes toda la vida. Es que ustedes han sido los dueños de los medios de comunicación. Aquí nadie más tiene medios de comunicación sino ustedes. No, yo no soy dueña de medio de comunicación, yo soy una empleada. Ojalá yo fuera dueña de un medio de comunicación. Sí, bueno, chévere. Pero hace parte de ese proceso. Entonces, se han tomado la tarea de destruir a los gobiernos que el régimen que manda en Colombia hoy día no le interesa que surja. Por eso los destruye. Pero mire, es el momento de escribir la nueva historia de la nación. Desuribicemos al país y verá a ver usted cómo las cosas cambian. Vamos a desuribizar. Señor Sade, no hablemos del expresidente. Señor Sade, mire, usted se ha definido como un político cristiano, un líder político cristiano. Y yo quiero preguntarle de política. Permítame un segundo, señor Sade, que le quiero preguntar de política. Usted fue aspirante al Senado de la República por Cambio Radical, que es un partido al que usted hoy en día me imagino que hace parte también de los demonios, liderado en ese momento por el doctor Germán Vargas Lleras. Hoy usted arremete contra esos partidos. Más usted aspiró del Centro Democrático. Usted aspiró a recibir el aval del demonio. Entonces, hoy en día, ¿cómo le decimos al país? ¿Cómo le dice usted al país que se refiere a los demonios cuando usted en algún momento de su trayectoria política le pidió una ayuda o un respaldo a esos partidos políticos de los que usted hoy en día cuestiona tan duramente? Es decir, ¿cómo se explica esa? Yo sé que sus convicciones van cambiando en la medida en que usted va aprendiendo y va leyendo y otras cosas, pero esa parte, ¿cómo se lo explica usted al país? ¿Cómo usted en un momento pide el aval del Centro Democrático, del demonio Uribe, y cómo usted en un momento República por el Cambio Radical de otro demonio, Vargas Lleras? ¿Eso cómo se explica? Yo hice parte de Cambio Radical cuando estaba el hijo de Galán como director. Ahí hice parte. ¿Aló, me escuchan? Sí, señor, lo escuchamos perfectamente. Lo que no estamos es, ahí lo vemos otra vez. Ahí lo escuchamos y lo vemos. Yo hice parte de Cambio Radical cuando el hijo de Luis Carlos Galán era el director. Yo no entré a Cambio Radical por Germán Vargas Lleras, quiero decir. El hijo de Luis Carlos Galán. Yo fui director de Juventudes de Luis Carlos Galán cuando yo tenía alrededor de 16 años en el municipio de Valledupar. Aprendí de Luis Carlos Galán los procesos de transparencia de la política. Cuando yo entré, hablé con el hijo de Luis Carlos Galán y participé en una lista al Senado. Le puse al partido 2.000 votos, si no estoy mal. Una vez terminé mi proceso, me retiré del partido. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta, el mismo hijo de Galán salió del partido también. Eso no es pecado, yo a eso no le veo nada de malo. ¿Qué sucedió con el Centro Democrático? Yo hice parte no del Centro Democrático, porque yo nunca estuve en el Centro Democrático. Yo hice parte de las creencias uribistas y de la parte democrática, la seguridad democrática. Pero es que nosotros tenemos que irnos quitando la venda, porque en la medida que se le siga haciendo daño al país, nosotros no podemos seguir enfrascados y atollados en un mismo proceso que le ha sido nefasto. Pero para señor la Sade, perdóneme un segundo, señor Sade, pero es que el líder natural del Partido Cambio Radical siempre ha sido el señor Vargas Lleras. O sea, en todo momento. A Germán Vargas si me conoce, llame a Germán y pregúntele. Germán, tenemos a Alfredo Sade. Le aseguro que lo único que me conoce es por mis denuncias.
a la corrupción que le hice hace 20 años. Esa es la única manera que me debe reconocer. En lo que tiene que ver, señor Saade, con el aval del Centro Democrático, ¿qué tiene que decir usted? Yo solicité un aval en el 2019 en el Centro Democrático, me arrepentí y inmediatamente lo retiré. Inmediatamente lo retiré y ahí está la prueba. Ellos tienen la prueba de que yo inmediatamente pasé mi solicitud de retiro. Ahí está en el correo electrónico. En ese momento, señor Saade, en ese momento el señor Álvaro Uribe no era un demonio para usted. En ese momento casi me la embarro y vuelvo donde no debía volver. Señor Saade, cuéntenos un poco su relación con Colombia Justa y Libres, porque tengo entendido que usted en el 2019 también solicitó aval y le fue negado. Y entonces explíqueme a mí y a los colombianos como una persona que fue miembro o quiso ser miembro de Colombia Justa y Libres, del Centro Democrático y el Cambio Radical, va a terminar en el pacto histórico queriendo cambiar absolutamente todo el país. Es que trate de explicarnos eso, por favor. Es que mire, vea, yo a Justa y Libre en el 2000, todo lo que estamos hablando sucede en el 2019. Yo tengo mi movimiento Levántate. Empezaremos a recoger las firmas en el municipio de Valledupar para aspirar a la alcaldía de Valledupar. Yo cumplí con todos los requisitos en Colombia Justa y Libre de acuerdo a un acuerdo, valga la redundancia, de acuerdo a un acuerdo que hicimos, y yo retiré mi movimiento de la registraduría, pero fue todo un engaño porque yo estaba denunciando la politiquería y resulta que después que retiré mi movimiento, el proceso me lo hicieron al revés. Y bueno, esa es la política, me quedé callado y no hubo más nada que hacer, no pude ser candidato a la alcaldía de Valledupar teniendo todas las opciones para ser alcalde de Valledupar, porque la prueba está que logramos derrotar a quien se creía ganador de la alcaldía. Bueno, ¿qué piensa usted, señor Saade, de la posibilidad de que Colombia tenga un presidente que no crea en Dios? Le hablo concretamente a Alejandro Gaviria, a quien le han caído con todos, incluso Petro, porque en el pasado algún día dijo que era ateo. Bueno, yo creo que si Alejandro Gaviria toma la decisión de iniciar un proceso de conversión y de creer en Dios, el país tomará sus decisiones. Si Alejandro Gaviria no cree en Dios, pues eso es su problema. Ojalá algún día tenga el momento para arrepentirse y convertirse. Eso, como hemos hecho todos, todo tiene su tiempo en este camino y yo no nací cristiano, por lo tanto que a mí también Dios me dio mi tiempo para lograr conocerlo y aquí estoy hace 16 años. Esto no es un radicalismo religioso, esto es un tema de derechos y si el candidato Gaviria estima pertinente no creer en Dios, por ahí ya lo vi hablando tibiamente, como son ellos tibios, tibiamente sobre el tema, entonces pues pero mire, señor Saade, es que cualquier persona podría haber dicho entonces que el candidato Petro, que lleva años haciendo política, que es su segunda, digamos, carrera a la presidencia de verdad, porque tuvo un chance muy grande hace 4 años, hace 3 años, pues también fue muy tibio cuando le preguntaban por Dios y hasta ahora, calculadoramente y matemáticamente saca ahora a Dios debajo del bolsillo, yo no sé dónde lo tenía escondido y empieza a hacer política hablando que él es religioso y que él fue a un colegio religioso y que San Francisco de Asís, etcétera. De verdad, usted que también conoce la política, ¿a usted no le parece esto un poco exageradamente calculador? Bueno, yo lo que sí creo que de pronto, y como debe suceder, era precavido en el tema y lo tenía guardado en su corazón. Eso nadie lo sabe, entonces yo no entro a discutir eso. Señor Saade, para ir terminando, agradeciéndole mucho su tiempo, empezaron desde el Centro Democrático, incluso creo que un representante dijo que quería que se investigara este acto de Barranquilla por ser prematuro, porque todavía, según la ley electoral, no se pueden hacer actos de campaña. Cuénteme un poco cómo fue la convocatoria del evento, la organización, cómo se conformó todo este evento en Barranquilla, que al final ahí fue donde terminamos conociendo pues su apoyo al pacto histórico. No hice parte de la organización y creo que Gustavo Petro tampoco lanzó ninguna campaña a la presidencia, ni política de ningún tipo. Gustavo Petro es un senador que puede echar un discurso en plaza pública cuando le competa, cuando su pueblo quiera oírlo, él asiste porque es senador de la República y la ley no se lo prohíbe. Usted entonces, en ese evento, que era un evento de un senador, pero pues yo creo que
era un evento que parecía evidentemente de campaña, aunque tiene razón usted que un senador puede hacer un evento en plaza pública con quien quiera. ¿Cuántos votos en ese acuerdo que hicieron ustedes con el pacto histórico usted cree que tiene para poderle aportar a esa iniciativa en las elecciones del próximo año? No me enmarque con que usted tiene. Yo no tengo. Son conmigo un grupo muy grande del país que esperamos aportarle al pacto histórico alrededor de 1.500.000 o 2 millones de votos. La gente se le cayó la venda y es hora de que se den cuenta que en las urnas podemos lograr poner un presidente de la República en primera vuelta, sea quien sea el que gane el acuerdo del pacto histórico. Señor Saade, y una última pregunta. Usted dentro de ese pacto, dentro de ese acuerdo, ¿qué papel va a jugar? ¿Va a estar en una lista al Congreso? ¿Quiere una posición en el Ejecutivo en el futuro? ¿Cuál es el papel que usted juega dentro de la composición de ese pacto histórico? Bueno, yo le voy a decir de una vez lo que nosotros aspiramos para que ya se hizo la reunión, estamos esperando el comunicado oficial. Yo voy a ser candidato a la presidencia de la República por el movimiento Levántate Colombia y vamos a participar del pacto. Y si usted pierde, ¿qué quiere? Que yo con mucho respeto se lo digo, yo creo que el que va a ser el candidato es Gustavo Petro. Entonces, si usted pierde, como es lo más probable, ¿qué aspiración tiene? Solo aspiro que se empiece a escribir la nueva historia de Colombia, eso es lo que yo aspiro. O sea, un ministerio, usted quiere hacer parte del Ejecutivo, después lanzarse a otra cosa, ¿cuáles son sus aspiraciones? Que se empiece a escribir la nueva historia, que el que gane empiece a escribir la nueva historia de Colombia. Pues es el señor Alfredo Saade, líder político religioso, que ya entendimos desde un principio que no es pastor, pero que agrupa a más de 400 iglesias o pastores alrededor del país y que se sumó el viernes de la semana pasada a la campaña de Gustavo Petro y de este pacto histórico. Señor Saade, gracias por habernos atendido hoy aquí y por habernos regalado estos minutos para entender un poco de qué se trata esta alianza entre el sector que usted representa y el pacto histórico. Muy amable, gracias a ustedes. Así llegamos nosotros al final de esta emisión de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, conociendo un poco más de lo que está pasando en esta contienda electoral, de esta campaña presidencial que ya arrancó y se están viendo las alianzas de distintos sectores políticos y una muy comentada fue precisamente esta, la de el señor Alfredo Saade, líder político cristiano, con Gustavo Petro. Yo tengo una última pregunta para usted, Oscar, que yo no sabía, y cuando usted le hace las preguntas al señor Saade, me empiezan a escribir otras personas. El señor Saade además también tuvo cercanía con más partidos políticos. Creo que incluso alguien me escribe aquí que en el 2017 fue candidato al Consejo por Pino Convergencia Ciudadana. ¿Usted sabe si hizo algo con ese partido? Camila, yo sé que él aspiró al Consejo de Bogotá por un movimiento que lideraba Samuel Santa López Sierra. ¿Se acuerda usted? El hombre Malboro. Ajá. En su momento, él aspiró al Consejo de Bogotá por un movimiento liderado por Santa López Sierra. Ha tenido distinta militancia política en diversos movimientos y partidos políticos, Camila. Pues ahí está, se mueven entonces las alianzas con miras a las elecciones presidenciales del próximo año. Llegamos así al final de esta emisión. Ustedes quédense con toda la programación de Blue Radio después de la pausa.